vamos a hablar del otro, que llevamos más cuenta, después todo tenemos a las tablas. Muy bien, Pues digo, no sé, no me la gusta. verdad que excelente. Bueno, le vamos a pedir, bueno, a ver ahí siguen poniendo, formar primero personas, luego discernir información que existe globalmente para socializar, interactuar y formar cognitivamente. Se me fue. Inquietante la imagen. La escuela va más allá de la enseñanza de lo académico. Y ahora los estudiantes en la adquisición de habilidades para la vida. Excelente. Bueno, con estas respuestas me quedo re tranquila que este curso les va a encantar. Y vamos a ir empezando porque ya somos 58 y no queremos hacerles perder el tiempo, pero bueno, la idea era mientras esperábamos empezar con esta reflexión. Bien, y voy a trabajar todo el curso el 90% de las imágenes son experiencias propias, por eso en esta me van a ver a mí trabajando con mis estudiantes en uno de los proyectos que les voy a compartir más adelante, pero la idea es ir trabajando la esencia del IP para que ustedes lo puedan desarrollar desde el área que quieran. En este caso puede surgir desde matemática, pero siempre entendiendo que la BP es una metodología integral, que van a tener que trabajar también con otros compañeros. Entonces, por eso tomo esta imagen que dice que es una filosofía para enseñar y aprender, más que una técnica, que una herramienta, que una metodología, porque transforma la cultura de la escuela. Por eso me encantó todo lo que pusieron, porque es un poco lo que ustedes esperan de la escuela o creen que la escuela es para. Bien, a ver si me avanza el PowerPoint. Ahí vamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver si me puedo mover esto? Un minutito que me acomodo la... Ahí estamos. Lo que vamos a hacer primero, bueno, es trabajar sobre los principios y objetivos de la BP. Esto es un poco el objetivo que tiene este curso, profundizar y practicar la realización de preguntas impulsoras. Eso nosotros lo vamos a ir haciendo en cada uno de estos encuentros. Vamos a trabajar en las herramientas para implementar una BP, no solo para diseñarlo con ustedes, que es lo que vamos a hacer en el presencial, lo vamos a diseñar, lo vamos a planificar, pero también van a tener todas las herramientas para implementarlo en el aula. Seguramente muchos de ustedes ya trabajan con ABP en las escuelas, entonces esto va a ser como acompañar y puntualizar algunos aspectos muy específicos de esta metodología. Y comprender, bueno, esa relación que tiene la ABP con la cultura escolar y cómo la modifica, cómo la altera. Bien. A ver, estas son mis estudiantes haciendo un proyecto que también les voy a contar más adelante. ¿Cuáles son los elementos que garantizan que nosotros vamos a hacer un buen ABP? Voy a cerrar esto. Ahí está. Los elementos esenciales. El docente como guía, ¿sí? No como conocedor de todo, sino como esa persona que fomenta y alienta que se desarrolle. El alumno como protagonista activo, que ahí algunos ya me lo pusieron, con un uso del tiempo y del espacio de modo flexible, en la indagación permanente como camino central de este aprendizaje, integrando conocimiento y el desarrollo de capacidades y habilidades, que también lo han puesto en el chat, y en una evaluación formativa constante. Estos son los elementos que se tienen que dar para que un proyecto esté hecho perfectamente. Y ya lo vamos a ir viendo a medida que avanza el curso, en algunas diferencias cuando nosotros hacemos una actividad puntual, ¿sí? Nosotros le damos algo para hacer a los chicos a cuando implementamos el ABP puntual. Y ahora vamos a empezar con este docente guía. Y como buen ABP y como el ABP es la permanente indagación, bien, nos vamos a cuestionar como docentes. No cuestionarnos, sino preguntarnos. Y yo les voy a hacer una pregunta.
quiero que me cuenten brevemente en el chat nuevamente, ¿quién fue su docente memorable? Todos tenemos ese maestro que nos marcó, que hizo la diferencia, que fue el que para nosotros hubo un antes y un después de tener ese docente en el aula. Quiero que me vayan contando, mientras yo les cuento quién fue mi docente para no demorar tanto, eh, ¿quién fue ese docente para ustedes? Me gustaría que lo nombren y que me digan por qué fue memorable. ¿Docente de qué y qué lo hizo memorable? Yo les voy a ir contando mientras tanto, para no demorar, pero los quiero leer también en el chat, o si levantan la mano, que me ayude Lucas o las chicas para darle la palabra a alguno de los profes que quieran contar. Pero yo mi maestro memorable, ahí ya Cintia puso, que fue su profe de matemática, que era muy divertida y fachera, quería ser como ella, me encantó. Muy bien. Mi docente memorable fue mi profesor, un profesor que mostró interés, me mostró que si era capaz de lograr lo que me propusiera y era profesor de matemática. Muy bien, excelente. A ver, bien. Claro, acá estoy con todos profes de matemática, así que seguramente los profesores de matemática van a ser sus profes memorables. Profesores de psicología en secundaria. Le ponía mucha pasión a sus clases y nos hacía reflexionar. Excelente. Bien, bueno, mientras los voy leyendo, les cuento que mi profesor memorable fue un profesor de la Facultad de Arquitectura y fue mi profesor de Historia del Arte. Bueno, ahí sí la sigo leyendo, me tiento por leer lo que dice en el chat, pero bueno, de última los chicos me van interrumpiendo. Mi profesor de historia de la arquitectura, nunca me voy a olvidar la primera clase. Él nos dio un texto para leer, nos pidió que lo reflexionáramos, imagínense, yo hace 30 años que terminé la carrera, así que hace bastante y en una época en que la escuela todavía era una escuela muy tradicional, muy cerrada, en la que nos daban textos y teníamos que responder preguntas textuales. Entonces, cuando nos dio ese texto, todos lo leímos, lo analizamos, lo alabamos, dijimos maravillas de lo que el profesor nos había contado. Cuando terminamos todos de exponer, él agarró el texto en la mano e hizo esto. Y nos dijo, este texto es muy malo. Eh, que yo sea el profesor y que se los haya dado no quiere decir que todo va a ser bueno. Quiero que ustedes piensen por ustedes mismos, sean críticos, puedan dar sus puntos de vista, porque en las divergencias está la riqueza. Bueno, fue un antes y un después con ese profesor que nos permitía disentir con él, que nos permitía decir lo que pensábamos. Y ahí abrió un camino también y un espacio para aprender y de enseñanza en el que había confianza, en el que nosotros podíamos dar nuestro punto de vista. Y empezó a estudiar, a enseñarnos historia de la arquitectura a través del aprendizaje basado en problemas. Porque él nos daba una obra, nosotros teníamos que encontrar el por qué había sido construida, que nos llevaba a estudiar qué pasaba, por ejemplo, con la Torre Eiffel, qué pasaba en París en esa época, por qué se había construido, cuál era el contexto histórico, social, cultural que había motivado la construcción de esa obra. Y sin darnos cuenta e investigando, aprendí por primera vez historia. La verdad que después ese problema lo teníamos que buscar en el tiempo, entonces sinceramente fue una manera de aprender muy rica, una manera de aprender que no la valoré hasta que entré por primera vez a una escuela. Y ahí, antes de avanzar, los leo y me encanta, mientras hablo, voy tratando de hacer las dos cosas a la vez, pero todos hablan de pasión, de empatía, de enseñarme a reflexionar. Una profesora decía, porque me dio la capacidad de saber que yo podía. Fíjense que
nadie, bueno, sí que explicaba la matemática de manera muy clara, pero que enseñaba con pasión. Fíjense que el maestro memorable nos marca algo más que saber un contenido. Es ese profe que nos trasciende, que en algunos casos es un faro por el que elegimos la profesión que elegimos, que nos mostró un camino diferente para aprender, ¿sí? También puede haber un antimodelo, ¿no? Ese profe que me marcó desde lo malo y que no quiero ser, pero en general nos marcaron esos docentes que hicieron un antes y un después en nuestra vida. En mi caso, cuando termino de estudiar arquitectura, me invitan a dar clase en esta escuela de barrio, que todavía tengo fotos. Fue hace 27 años atrás, así que las fotos son un poco feas. La verdad que cuando entré me encontré, yo venía de estudiar en una escuela privada, de ir a la facultad de arquitectura, y cuando entro a esta escuela de barrio me encontré con una realidad que no esperaba. Todo lo que yo había planificado, porque vengo de familia de maestros y aparte era profesora de música, nada de lo que había planificado a estos chicos les gustaba, ¿sí? Les servía. En realidad no podían leer bien, no podían hacer cálculos matemáticos básicos, simples, no tenían ganas de estar en la escuela. Entonces ese día me planteé, ¿qué puedo hacer con ellos? Y la verdad que tenía la suerte de tener, primero pensar que si quería algún cambio no podía seguir haciendo lo mismo, y con un grupo de docentes increíbles planteamos hacer una huerta en la escuela, pero no en la escuela. La hicimos en un hogar de ancianos que estaba frente a la escuela. Entonces, eso nos llevó a cambiar el ámbito, a entrar a un lugar distinto, a pedir permiso, a saludar, a saber que en ese lugar no podían hacer las mismas cosas que en la escuela, que eran otras las reglas. Empezamos a trabajar en la tierra, los abuelos se acercaron a contar lo que ellos sabían. Esos chicos empezaron a medir, a hacer regla de tres simple, cálculos sencillos, a calcular superficies, proporciones. Cuando recolectamos empezaron a pesar, hicieron cambio de términos. Bueno, todo eso que a las maestras, y me enfoco más en la matemática, pero en realidad también trabajamos con la profe de lengua, por ejemplo, en un programa de radio, en donde ellos y los abuelos contaban chistes y los obligaba a leer mejor, porque no podían leer en la radio y que se notara que estaban leyendo. Entonces, un proyecto que es común, como el de la huerta, fomentó y habilitó todos esos conocimientos y esas habilidades que estos chicos no tenían. Pero en este, y algunas anécdotas como que, bueno, esta señora que era una señora que cuidaba a niños en su vida, manejaba un comedor infantil, estaba en el hogar de ancianos y un día cuando voy me dice, cuando ustedes vienen yo me siento como en mi casa. Porque cuando llevamos estos proyectos, y esto es lo que es el ABP y por eso se los cuento con proyectos reales, también trabajamos con la comunidad, con nuestra realidad, con nuestro barrio, con el entorno, y no solo transforma a nuestros chicos, sino también a la gente que participa en estos proyectos. Son desafíos grandes, pero está bueno animarse. ¿Qué logramos con este proyecto? Integramos contenidos porque todas las áreas trabajaron, pusimos al alumno de protagonista y en este caso conseguimos también que los papás que nunca se involucraban con la escuela colaboraran con nosotros en la fabricación de herramientas. Trabajamos en un aprendizaje colaborativo, trabajamos con el INTA, con la gente del hogar, con instituciones que le dieron cursos a los chicos, sacamos a los chicos de la escuela, desarrollamos distintas capacidades, como que sean autónomos. El docente estuvo siempre como guía, porque el que tomaba las decisiones eran los estudiantes. Y logramos ese espacio de flexibilidad y de tiempos que se adaptaban a las necesidades de ellos. Bien, ¿qué cambió en todo esto? Perdón.
fue la mirada, ¿sí? Y la actitud del docente de decir, yo, estos son los chicos a los que les tengo que enseñar, yo necesito cambiar yo la actitud y no seguir haciendo lo mismo que venía haciendo. Entonces, ¿qué tiene que tener un docente para fomentar el ABP? Y bueno, tiene que ser un docente curioso, que se pregunte y se cuestione, por eso empezamos preguntándonos, que logre un balance entre momentos expositivos, porque también es importante que nosotros demos nuestros temas, los expliquemos, pero también en una exploración vivencial, de trabajo grupal, de práctica de grupal e individual, de reflexión, en un docente que sea intencional, que organice, pero a la vez que desafíe, que motive, que pregunte. ¿Vieron cuando los chicos vienen y nos dicen, profe, se puede, nosotros uno de los proyectos era trabajar con unos tilos que había en la escuela. Dice, las flores del tilo, ¿se pueden comer? No sé, busquemos, investiguemos. El docente del ABP tiene que fomentar la indagación permanente, que sean ellos los que busquen. Nosotros tenemos que ser productores de preguntas y no tanto de respuestas y que logre pasar de ese qué tengo que dar al qué quiero que mis alumnos aprendan. Que parece un juego de palabras, pero es sumamente importante para priorizar esos contenidos que yo no los puedo pasar por alto, que yo necesito saber que mis estudiantes los aprendieron. Seguramente los que me están escuchando les pasa esto de decir, tengo que cumplir con los contenidos, tengo todos estos contenidos que dar, pero si yo no garanticé que el más importante, mi alumno no lo haya aprendido, nada de lo que viene después va a aprender. Entonces, en ese ¿qué quiero que mis alumnos aprendan? Bueno, aparte de tener la capacidad de escucharlos, ¿no? Y de amigarnos con la incertidumbre, ¿sí? Salirnos de esa zona de confort y decir, bueno, a ver, yo les planteo esta pregunta, y sí, la verdad que yo tampoco sé todas las respuestas, las buscamos juntos, indagamos, llamemos a este profe que nos pueda ayudar, empezar a fomentar ese trabajo en equipo sin miedo, porque a los docentes nos cuesta muchísimo reconocer que esto yo no lo sé, pero bueno, el profe de química me puede ayudar. Y lo digo porque en realidad la química no es mi fuerte y siempre me asocio con el profe para trabajar en equipos. Y cada uno desde su materia, desde su conocimiento aportar. ¿Y qué quiero que mis alumnos aprendan? A ver, los profes de matemática, ¿qué quieren que sus alumnos aprendan? Es un tema, yo siempre charlaba con una profe de matemática de mi escuela, intentando que ella se asociara a trabajar con nosotros en los proyectos y me costaba bastante. Y ella me decía, pero yo necesito que ellos aprendan las derivadas. Y mi discusión era, pero no la están aprendiendo así. ¿Cómo podemos hacer para que las aprendan realmente? Bueno, esa pregunta, ¿qué quieren los profes de matemática que sus alumnos aprendan? A ver, ¿me lo comparten en el chat? Yo me tomo un matecito mientras tanto para después seguir hablando. Y leo algunos más de los que marcaron a sus profesores memorables, que les daba consejos. Acá, Liliana, acá la nombra y todo. Liliana Lehmann, siempre entraba al aula feliz. Mostraba pasión por lo que hacía, era simpática con sus alumnos, siempre nos compartía experiencias y tuve la suerte además de que ser mi profesora, también con ella el primer año del profesorado. Qué lindo. A ver acá, a razonar. Tania nos dice, a razonar que no solamente, ay, se me fue, le va a ayudar en matemáticas, sino en otras áreas, tanto en la escuela como en la vida. Excelente, que aprendan a razonar, a pensar, a interpretar, que tengan pensamiento crítico. Excelente, muy bien, bien. Bueno,
Vieron que cuando nosotros entramos a la escuela nos imaginamos, la primera vez que entraron a un aula, por lo menos me pasó a mí, uno imagina encontrarse con alumnos así, ordenaditos, prolijos, que estén sentados y haciendo sus tareas. Pero en realidad las aulas se parecen más a esto, ¿no? A este desorden, a chicos que por ahí se aburren. Esta es mi aula. Esta foto última que les compartí son mis estudiantes trabajando para un proyecto. En realidad nuestras aulas son aulas heterogéneas, en las que tenemos alumnos con distintas características, con distintas formas de aprender, inclusive tenemos alumnos en integración. Entonces, ante esa realidad, nosotros en este momento tenemos que cambiar la mirada, es decir, cómo trabajamos en un aula en donde todos aprenden de manera distinta. Y lo sigo leyendo y me encanta lo que ponen, sobre todo que razonen, que aprendan a aplicar los conocimientos en diversas situaciones cotidianas. Excelente, bueno, bárbaro, el ABP les va a venir genial. Nuestros chicos viven esta realidad, están todo el día conectados, ¿sí? Están sentados uno al lado del otro, pero se siguen conectando y hablando a través de los celulares. Y nosotros muchas veces tenemos esta herramienta para enseñar. Solamente esto, en el mejor de los casos, con fibrones. Y ahora si nosotros nos preguntamos, nos hacemos esta pregunta, ¿qué vale la pena que aprendan los chicos en la escuela? ¿Sí? En esta misma línea. ¿Y qué estrategia podemos implementarles para abrirles ese camino del aprendizaje? Bueno, el Foro Económico Mundial propone tres ejes. ¿Sí? Esto es lo que el mundo pide. Por un lado, la alfabetización en lectoescritura, matemáticas, la científica, tecnológica, financiera, cultural y cívica. Por otro lado, las competencias como el pensamiento crítico, que muchos me lo están nombrando en el chat, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración, y virtudes del carácter como la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia, la flexibilidad, el liderazgo y la conciencia social y cultural. Y pienso en esas cosas que ustedes me decían al principio de para qué sirve la escuela y todas estas competencias y estas habilidades están dentro de eso que ustedes piensan que la escuela tiene que dar. Y no se basa solo en contenidos, sino también en virtudes y en competencias. Como es la UNESCO, en el encuentro que hicieron en el 2015, proponen la educación 2030 y se basan en el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 4, que habla de una educación inclusiva, equitativa, de calidad y un aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Y esto es lo que plantea, ¿sí? Esta educación 2030, que se desarrolle la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la comunicación, el aprender a aprender, el compromiso y la responsabilidad, el trabajo con otros, y que incluyamos en toda esa formación las competencias digitales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de proyectos interdisciplinarios. Entonces, esto que el mundo está pidiendo tiene una respuesta muy clara en el ABP. Y del ferrocarril, y esto que ven alrededor es la continuación de la ciudad que ya se construyó con los puntos cardinales. Bueno, esta es una plaza que está bastante alejada del centro, la habíamos construido con mi socia como arquitecta, era el doctor René Favalori, que estaba bastante abandonada. Inclusive la frase es muy linda y tiene que ver mucho con educación.
porque él dice, para llegar al futuro todos debemos comprender que la solidaridad es una obligación, que la honestidad es buena, la libertad es imprescindible y que nada se consigue sin esfuerzo. Bueno, la propuesta fue trabajar con chicos de la escuela Simón Diriondo en intervenirla. Había una artista, una muralista, eh, que planteaba que cada plaza del Doctor Favaloro se construyeran árboles de corazones. Entonces, con estos chicos fuimos a medir la plaza, la relevamos, tomamos esa medida. Hicimos proyectos en escala, o sea, hicimos reducción de medidas en la escuela, diseñamos nuestros árboles de corazones chiquitos, los volvimos a llevar a escala real, los construimos en la escuela y ese día fuimos a pegarlos, como los ven en esta primera imagen, con los chicos a la plaza. También hicimos origami, bueno, la profe de matemáticas se sumó con corazones hechos en origami. Trabajamos en un mural con la profesora de plástica. Bueno, la plaza volvió a ser la plaza que era antes, el intendente reconoció a esos chicos, pero lo que tuvo de lindo